se me pasa el tiempo. ¿Cómo les ha ido esta semana? Ha sido una semana para mí muy agitada, muy movida, con muchas cosas. Pero fue muy lindo dedicar tiempo al estudio de la palabra y como siempre terminamos muy bendecidos los que preparamos el tema porque el Señor nos habla especialmente, ¿no? Hoy nos toca seguir con el estudio de Hechos. Estamos en el capítulo 19. El gringo nos habló la semana pasada de la primera parte del capítulo. A nosotros nos toca desde el versículo 11 al 22, pero yo ahí les puse del 8 al 22, porque voy a robar un pedacito de lo que el gringo tenía el domingo pasado. Me pareció importante e interesante verlo, y entonces me gustaría que lo tengamos en cuenta. Comienza Pablo esta tercera etapa de viaje, este tercer viaje, y yo le he llamado a este tiempo milagros extraordinarios que cambiaron una ciudad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Lucas nos relata que el Evangelio del Señor se expandía por la zona de Asia Menor y por cada ciudad por donde pasaba Pablo, el Evangelio se encontraba con gente que necesitaba, Pablo les enseñaba, iban creciendo y se iba multiplicando la cantidad de personas que conocían el mensaje. Gracias, Mariana. Lucas no nos relata mensajes específicos, las palabras específicas que usaba Pablo, pero sí nos dice que con ánimo, con ganas, Pablo iba hablando, necesitaba hablar, iba de una ciudad a otra. Ahora Pablo llega hasta Éfeso. Pablo llega a Éfeso, una ciudad grande. Éfeso, una ciudad importante, un puerto. Hemos visto otras veces qué características tenía esta ciudad, pero la parte importante de esto es que era una ciudad muy cosmopolita, que tenía muchísimas idiosincrasias y era un centro neurálgico para los aprendizajes de, en este caso, de artes ocultas, de magia. Era un lugar conocido donde la gente iba a estudiar y a capacitarse en estas cosas. Eso era Éfeso. Había templos importantes dedicados a distintos dioses y Éfeso era un centro grande, una ciudad grande. Nos dicen algunos estudiosos que tenían alrededor de 200.000 personas viviendo en Éfeso, más toda la gente que iba y venía. ¿Puedes pasar el segundo? Gracias. Ese es el mapita desde donde salió Pablo, salió de Antioquía, después fue a Tarso, el recorrido un poco que hace y llega a Éfeso. Pero el Evangelio se estaba desarrollando en toda la provincia de Asia Menor. ¿Y Pablo cómo hacía cuando llegaba a una ciudad? ¿Qué hacía? Lo primero que hacía, iba como judío a la sinagoga, se instalaba ahí y empezaba a hablar, y empezaba a traer el mensaje, y traía el mensaje y discutía, porque en esa época se aprendía así, se trabajaba así, la enseñanza era, uno exponía, el otro le discutía, el otro le contraponía, y así era la ida y vuelta del tiempo de enseñanza, sobre todo en las sinagogas. Y Pablo hacía eso. Él agarraba en todos los lugares donde llegaba, si había una sinagoga, ahí se metía. Era la punta de lanza donde él trabajaba. Y desde ahí empezaba a desarrollar su ministerio. Pablo tiene en este tiempo, encuentra en Éfeso, porque si leemos el final del 18, capítulo 18, había estado, por ejemplo, Apolo evangelizando también en Éfeso. Y habían quedado unos cristianos sueltos por ahí. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora en este texto que vamos a leer ahora es qué pasó con esta gente, qué pasó con estos nuevos cristianos, qué pasó con Pablo, qué hace Pablo y qué sucede. Vamos a leer desde el versículo 8 del capítulo 19. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga
donde anunciaba el mensaje sin ningún temor y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos tercamente no querían creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Y allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, creyeron el mensaje del Señor. Vamos a llegar hasta ahí, después vamos a seguir leyendo. El mensaje del nuevo camino. Pablo dice, bueno, acá hay gente, ¿sí? Había creyentes, encontró a algunas personas, pero dijo él, acá hace falta más enseñanza. Y él se dedicó a eso. El texto nos dice que él con ansias, con valentía, se decidía y se ponía a enseñar. En las sinagogas no estaban muy contentos los judíos, ¿no? Porque empiezan a decir, pará, que esto acá, empiezan a hablar mal del nuevo camino y empiezan a cascotearlo el pobre Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Se quedó solamente 3 meses, dice el texto, y agarró, hizo como hizo en Corinto, ¿se acuerdan en Corinto? Se fue a la casa de otro, salió de la sinagoga y se fue a la casa de otro. Y acá Pablo se va a una escuela, a la escuela de un tal Tirano. Y se lleva a sus discípulos, se lleva a los creyentes que había ahí, se van con él. Es importante esto porque él aprovecha un espacio que había libre. Dicen otros textos que Pablo hablaba y enseñaba en una franja horaria que era desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque en esa zona hacía tanto calor que las labores se cortaban a las 11 de la mañana. Todo lo que era labor, trabajo, se cortaba a las 11 de la mañana y se hacía una pausa hasta entrada de la tarde cuando el sol ya había bajado y el calor había bajado. Entonces quedaba una franja horaria donde la gente no trabajaba y esta escuela se ve que quedaba libre. En esa franja horaria trabaja Pablo. En esa franja horaria durante 2 años, todos los días, Pablo enseñaba. Enseñaba y había gente y había personas que iban hasta ese lugar, que se dedicaron a aprender, que querían aprender, que tenían avidez de aprender. 2 cosas encontramos entonces acá. Una, la vehemencia que tenía Pablo para enseñar, el esfuerzo que hacía, porque Pablo también trabajaba. Pablo dejaba de trabajar a las 11, se iba a enseñar y después seguramente volvía a trabajo, seguramente. Y los demás cristianos, las demás personas creyentes que querían aprender, que tenían ansias de aprender, tenían una avidez importante por aprender, también dejaban sus tareas, iban a aprender. El tiempo en que las otras personas tenían ya liberado, era un tiempo que las personas ya lo dedicaban al descanso. Estos nuevos cristianos iban a aprender. El único momento que tenían libres en el mayor calor, iban a aprender. Era un esfuerzo. Para las 2 partes era un esfuerzo. Pero el mensaje que aprendían, lo que aprendían, la palabra que aprendían, era algo que los hacía crecer, los estimulaba, les llevaba el ánimo hacia arriba, ¿no? Y me surge una pregunta. ¿Qué horario busco yo para conocer más a Jesús? ¿Me esfuerzo en encontrar un lugar, un espacio, un horario para conocer más a Jesús? Yo. Les tiro la pregunta a ustedes. ¿Encontramos un lugar para conocer más a Jesús? Pablo dice que enseñaba todos los días. Durante 2 años lo hizo. A veces pasa que los horarios no me convienen, no me gustan. No quiero esforzarme, es un esfuerzo. No tengo ganas, no quiero comprometerme.
Esas son mis respuestas, ¿no? A todo esto. ¿Cuáles son las respuestas de ustedes? ¿Qué pasa con nuestros horarios para crecer? Pablo acá le pone mucho énfasis, mucho ímpetu. Esta ciudad necesitaba mucho aprendizaje, necesitaban conocer a Dios, necesitaban crecer para que la fe que tenían creciera. Nosotros también necesitamos crecer. No podemos quedarnos estancados, porque si no, nuestra fe también se queda estancada. Nos quedamos enanitos, nos quedamos chiquitos. Necesitamos crecer. Vamos al versículo 11. Vamos a leer el 11 y el 12. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos y la ropa que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Acá Lucas nos hace saltar una lamparita así en rojo que pip, 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 con la frase que usa. Lucas cuando escribe habla de los milagros, pero estos milagros no eran milagros comunes y corrientes. No se veía en estos milagros solamente comunes como se conocían hasta ese momento, no se veía cosas normales. Acá la palabra que usa Lucas cuando escribe y lo describe a los milagros usa un adjetivo. Y no tengo la profesora de lengua, ninguna de las profesoras de lengua. ¿Tengo alguna profesora de lengua? Bueno, los adjetivos. Puedo decir lo que quiera, ay, bueno, menos mal. El adjetivo es algo que aumenta, que le da un plus, que resalta a lo que estamos hablando. Cuando hablamos de un auto, puede ser un auto nuevo, el auto es rojo, el auto es viejo, el auto está roto, ¿sí? O el auto es roto, bueno, chocado. Pero el auto es el que está siendo resaltado. Acá Lucas nos dice que los milagros que estaban haciendo, que estaba pasando en ese momento en la ciudad de Éfeso, no eran comunes, eran especiales. Los milagros no eran comunes. Los milagros eran singulares, eran notables, eran excepcionales. Todos esos son sinónimos o posibles traducciones de la palabra que usó Lucas cuando escribe. Milagros excepcionales. Milagros había visto Lucas, había andado con Pablo y había visto milagros. Y estos milagros que él ve acá no los considera comunes, los considera excepcionales. Pero sí nos aclara una cosa, que los milagros eran hechos por Dios, no por Pablo. Los milagros eran hechos por Dios, no por Pablo. Dios hacía los milagros a través de Pablo. Esos milagros eran excepcionales. También nos dice que los milagros no tenían nada que ver con la magia que había dando vuelta en las calles de esa ciudad. Había mucho ejercicio de ocultismo, mucho ejercicio de magia. Y acá nos dice, eso tampoco tiene que ver, porque esto lo hace Dios por medio de Pablo. Y acá comienza a mostrarse un enfrentamiento, un encuentro entre el poder de Dios y el poder de Satanás que dominaba ese tiempo, ese pueblo, esa ciudad. Hay un encuentro, hay un choque acá. Y se ve por sobre todas las cosas que el poder de Jesucristo, el poder de Dios, era superior a las otras cosas. Porque Pablo se curaba a los enfermos, expulsaba demonios y hacía todo ese tipo de milagros. Ahora, Éfeso
era una ciudad, como les dije al principio, considerada importante porque era un centro neurálgico del aprendizaje de las artes ocultas. Y entonces, los milagros de Dios debían ser excepcionales, porque debían sobresalir a los otros milagros que se veían, a las otras cosas mágicas que se veían en la ciudad. Por eso los milagros eran distintos, eran más potentes, para demostrar que el poder de Dios era mucho mayor. Éfeso necesita ver que el poder de Dios es superior. Y acá aparece algo que no lo habíamos visto, por lo menos no en el recorrido de Pedro, pero de Pablo, perdón. Pero aparece que las ropas de Pablo tenían poder, las ropas. Pensemos, imaginemos esta situación. Pablo viene de trabajar y va a enseñar, ¿no es cierto? Llega al lugar, hace calor, se saca los pañuelos de la cabeza, los delantales con los que trabajaba, los deja a un costado y empieza a enseñar. No sabemos si Pablo usó esto como una estrategia propia, pero es muy probable que alguien haya llevado sus pañuelos y sus delantales en algún momento a un enfermo y ese enfermo se curó. No sabemos cómo pasó, no dice el texto cómo pasó, pero sí sabemos que esos pañuelos que se sacaba, que eran para secar el sudor del trabajo, de la cabeza, o los delantales que era para cubrir su ropa de ensuciarse y de todo lo demás, eso lo usaban y lo trasladaban y se lo llevaban a los enfermos y a los endemoniados, y los enfermos sanaban y los endemoniados quedaban libres. Pero Lucas siempre subraya. ¿Qué subraya Lucas? Que era Dios el que hacía las cosas por medio de Pablo, que no eran las ropas, que no era Pablo el que tenía el poder, era Dios actuando por medio de Pablo. Volvemos a pensar, ¿por qué este nivel tan alto de expresión de los milagros excepcionales? Porque el pueblo estaba acostumbrado por las calles a que la gente, por ejemplo, el texto que vamos a ver después, la gente iba haciendo milagros, y iba haciendo magia, iba haciendo conjuros, y la gente estaba acostumbrada a un nivel de ciertos milagros, entre comillas, ¿no es cierto? Acá el Señor tenía que mostrarse diferente. El poder del Señor es superior, y es superior en todo. Todo lo que ellos conocían tiene que ser tirado por el suelo y conocer a este Dios que tiene el poder supremo. Y vamos a ver cómo sigue, porque esto sigue. Vamos al versículo 13. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era uno de los 7 sacerdotes, de los jefes de sacerdotes, perdón. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho, y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros,
resultó que valían como 50.000 monedas de plata. Así el mensaje del Señor iba expandiéndose y demostrando su poder. Venimos con los milagros extraordinarios. Entonces hay algunos que se quisieron enganchar, ¿sí? Quisieron engancharse en estos milagros extraordinarios. Y dijeron, si a Pablo le funciona, nosotros, como hacemos siempre, usemos los conjuros, las palabras, como si fuera un conjuro común, que se repite, algo que se repite, entonces da un resultado. Acá quiero hacer una aclaración. En esa época todas las personas que estaban enfermas, y en especial las enfermedades mentales, se consideraba que eran algún espíritu maligno que le estaba haciendo daño a esa persona. Entonces, había muchos exorcistas. Dentro de los judíos había como una tarea que era normal, el exorcismo. Iban por las calles, iban haciendo estas cosas. Esto que decíamos, en las calles se veían estas cosas. Era un pueblo, una ciudad que se veía esto. Y estos 7 hermanos que se dedicaban a esta tarea intentan utilizar el nombre de Jesús para liberar un demonio, pensando que era otra fórmula mágica de estas que podés aplicar repitiendo palabras nomás. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Es más, el demonio le dice, a Jesús lo conozco, a Pablo también sé algo de Pablo, pero ¿ustedes quién son? ¿Quién los juna a ustedes? ¿No? Claro. Entonces, dice, hay un texto que leía que dice que salieron casi muertos de ahí adentro. Entonces, algo que aclarar, el nombre de Jesús tiene poder, pero no porque se repita mecánicamente, como un conjuro. El nombre de Jesús tiene poder cuando el Señor decide aplicar su poder por medio de una persona que sea hija de Dios. El nombre de Jesús tiene poder y tiene poder por sí mismo también. Nosotros no podemos limitarlo al poder de Dios, pero sí sabemos, tenemos que tener conocimiento de que el poder es de Él, no es del que lo dice, el que lo aplica. ¿Sí? Ahora, toda esta escena de un demonio sacudiendo a todos estos hombres, dejándolos casi muertos, genera un temor importante entre la gente. Esta gente vivía en una situación de opresión en ese pueblo, en esa ciudad. Vivía en una situación de que todas estas cosas iban pasando y lo vivían. Nosotros hoy, yo por lo menos no lo vivo así, no veo estas cosas así. Pero se ve que ellos ahí sí. Y en ese temor encuentran que el poder de Dios es superior, porque el mismo demonio lo reconoció también. Porque esto se conoció de boca en boca y hubo temor entre la gente. Y reconocieron que el Dios que predicaba Pablo era un Dios poderoso, era el Dios poderoso. Vuelvo a por qué tienen que ser estas cosas tan extraordinarias. Volvemos a los milagros extraordinarios. Si querés puedes pasarlo porque el texto que sigue es solamente la división de lo que estamos viendo. ¿Por qué eran estos milagros extraordinarios? Porque estaban acostumbrados a ver estas cosas en las calles, en las casas. Entonces lo que Dios tenía que hacer era algo que tenía que sobresalir y demostrar que su poder estaba por sobre todos los otros poderes y espíritus que había en el lugar. Que Dios es mayor, que la fuerza de Dios es mayor a lo que ellos veían y tenían a su alrededor. Esto les abre los ojos a los efesios. Les abre los ojos y se dan cuenta que su vida tiene que ser entregada a este Dios, no a las otras cosas que iban pasando a su alrededor. Este Dios sí tenía poder, este Dios sí hacía las cosas y era el más poderoso de todo lo que habían visto hasta ahora. Reconocieron y entregaron sus vidas. ¿Qué hicieron los que tuvieron temor de todo lo que estaba pasando?
reconocieron y se entregaron. Muchos de los que creyeron se confesaban, venían y decían, acá traigo lo que yo tenía, lo que yo era en mi vida antigua. Traigo lo que soy. Acá me acuerdo ayer cuando estábamos en la reunión de las mujeres, estamos trabajando el libro de Cambios Profundos. Y en este libro vimos el capítulo 4 ayer, y una cosa que me llamó la atención, que me parece que viene justo acá, es, yo nunca lo había visto, no me había dado cuenta, yo contaba ayer, yo no me había dado cuenta, pero el texto nos dice que fuimos creados para ser dependientes, el texto del libro, ¿no?, de que leímos nosotros. Fuimos creados, los seres humanos, para ser dependientes. ¿Dependientes de quién? De Dios. ¿Para qué? Para glorificarlo. Para darle gloria a Él. Para eso fuimos creados. Ahora, el texto del autor dice que esta necesidad, esta dependencia, no es un defecto de creación. No somos defectuosos, que Dios nos creó defectuosos. No. No fue un error de Dios el crearnos dependientes de Él. Forma parte del plan de Dios que dependamos de Él. Que solamente nosotros necesitamos, ustedes y yo, necesitamos a Dios completo, para toda nuestra vida, para todo en nuestra vida. Fuimos diseñados con una necesidad que solo puede ser satisfecha por Dios. Cuando tenemos esa necesidad y salimos a buscarla por otros lados que no es Dios, no nos satisface. No llenamos esa satisfacción, no llegamos a llenar lo que necesitamos. Solo Dios satisface lo que necesitamos, porque Dios nos creó así. ¿Qué les pasaba a las personas de Éfeso? Las personas de Éfeso buscaban en la magia, buscaban en la hechicería, buscaban en los conjuros, buscaban. Había algunos que se aprovechaban de esas búsquedas, ¿no es cierto? Pero encontraron, acá lo encontraron. Lo que Pablo predicaba, encontraron a Dios. Y ese encuentro fue tan frontal y tan profundo que los llevó a hacer ¿qué? A quemar los libros, porque algunos dicen que eran magos, que eran maestros de magos, que eran personas dentro de todo este círculo de gente que había en la ciudad, dedicada a la magia, al ocultismo. ¿Y qué hacen? Queman los libros que eran de eso. Llevan ahí y lo queman. Eran muy caros los libros en esa época, muy caros, porque no había imprentas, ¿sí? Todo se escribía a mano. Y entonces, cuando nosotros sacamos el cálculo, porque dice que, acá el texto dice que cuando sacaron un cálculo de cuánto era lo que habían quemado, dice que quemaron los libros en equivalente a 50.000 monedas de plata. Una moneda de plata era equivalente a un día de trabajo, ¿sí? Al sueldo de un día de trabajo. Si dividimos 50.000 dividido 365 años, 137 años de pagos es lo que quemaron en precio, en valor. Es muchísimo, es muchísimo. Estas personas, este gesto de entregar, de quemar estos libros fue muy importante, porque ahí estaban demostrando que realmente habían cambiado, que realmente su vida había sido entregada a Jesucristo, y lo mostraron. Lo mostraron, no se quedaron con eso, y generaron un cambio en toda su gente, en todo su alrededor. Y me vuelven a surgir las preguntas a mí. ¿Qué hago yo con mis pecados? ¿A dónde los pongo? ¿Los entregué a los pies de Jesús?
los dejo y me siento libre a los pies de Jesús. Quemé lo que me ataba para atrás, como dice la palabra, a mi viejo hombre, a mi vieja mujer. ¿Qué ocupa el lugar de Dios en mi corazón? ¿Qué ocupa ese espacio que, según Pascal era, tenemos dentro nuestro con una forma que solamente Dios puede encastrar en ese lugar? No hay otro. Queremos hacer entrar otras cosas que no entran. Solo Dios entra en ese espacio. ¿Qué hacemos? Ellos se entregaron. Y esto hizo que corriera como reguero de pólvora, la profesora que sabe de pólvora allá, corriera como reguero de pólvora el mensaje, lo que estaba pasando, lo que Dios hacía en Éfeso, lo que Dios plantó en Éfeso. La palabra del Señor se difundía, la palabra del Señor corría y pasaba a otras ciudades y se conocía. Yo me imagino que con ese nivel de popularidad la gente venía a conocerlo a Pablo, hasta Éfeso, no sé, se me ocurre una onda así. Pero Pablo no se quedó ahí. Vamos al versículo 21 y 22. Después de estas cosas, Pablo decidió visitar Macedonia y Acaya y seguir su viaje hasta Jerusalén. Además decía que después de ir a Jerusalén, tendría que ir también a Roma. Entonces mandó a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo más en Asia. Él seguía teniendo planes. Tuvo 2 años ahí, se dedicó de completo. El esfuerzo que hizo, el trabajo que hizo, el desarrollo de la comunidad en Éfeso, lo llevó adelante. Pero él siguió teniendo planes, siguió teniendo proyectos. Y nos dice que quería pasar por la región de Macedonia y Acaya. Él tenía una meta en su mente, quería volver a Jerusalén, pero con algo en mente. Él quería juntar, hacer una colecta, una ofrenda quería juntar. En toda la zona de Macedonia, en toda la zona de Asia, porque quería llegar a Jerusalén y llevarle a los hermanos de Jerusalén que estaban en pobreza, quería llevarles esa ofrenda. Y esto, yo creo que Pablo lo hizo con toda la intención de enseñar 2 cosas. Quería poner énfasis en lo que es la unidad de la iglesia, que todos formamos parte de un cuerpo, un mismo cuerpo, un único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y que si hay una parte doliendo, las otras partes del cuerpo tienen que atender a esa parte que está dolida. Si yo tengo un cuerpo que me duele, hago algo para que deje de doler. Y eso es lo que Pablo les quería enseñar. Quería mostrarles que todos somos una iglesia, de la que nosotros también hoy formamos parte, esa iglesia universal de Cristo. Y otra cosa que quería enseñarles, que la caridad, el amor por el otro, tiene que ser con acción, tiene que ser con puesta de mano a la obra. Quería enseñarles que no valía solamente en sentirnos, nos sentimos con compasión, tenemos pena, tenemos simpatía por esta situación que están pasando nuestros hermanos en otro lado, en Perú, por ejemplo. ¿Sí? Hay que hacer algo, él le dijo a Pablo, hay que moverse, hay que actuar. Había que traducir en acción ese sentimiento. La palabra en Éfeso creció en poder y fuerza. Lucas describe el crecimiento de esta iglesia por la influencia poderosa de la palabra de Dios. La palabra de Dios los moviliza, los lleva, los presenta y los hace crecer. Su relación con Dios crece, su relación con los hermanos crecen. La iglesia crecía en número y los creyentes vivían
en su vida cotidiana vivían el mensaje del Señor. Su vida mostraba el mensaje del Señor. Y se fortalecía la fe. Y mostraban obediencia. Y reflejaban ese crecimiento en cada momento de su vida. Una ciudad que experimenta un cambio. Hay una semilla de cambio dentro de esa ciudad que genera una multiplicación del conocer a Jesús. Gracias al poder de la palabra del Señor. Gracias a que el Espíritu también está obrando en cada uno de estos cristianos, hermanos nuestros, que rompieron las estructuras de sus vidas y desarrollaron el mensaje del Señor en ese tiempo y en ese lugar. Éfeso cambió por el poder de la palabra, por los creyentes involucrados, por los creyentes activos en Éfeso. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está el poder de la palabra en mi vida? ¿Lo reflejo en mi vida cotidiana? ¿A ese poder? ¿A ese Señor? ¿Me fortalece mi fe? ¿Crece mi fe? ¿Me genera un crecimiento dentro de mí? ¿Me involucro? Creo que es un desafío. Este texto tiene muchas cosas. Podría haberme metido en otros lados. Podría haberme metido con los demonios y con todas esas cosas. No quería. Me parece que es mucho más saludable pensar esto. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Y cómo está mi acción de acuerdo a lo que la palabra me da y lo que yo conozco y aprendo y tengo fe? El Señor utilizó durante toda la historia de la humanidad diferentes formas y estrategias para llegar a las personas, para acercarse a las personas. En ese momento eran los milagros, eran cosas extraordinarias. Hoy, ¿cómo se acerca el Señor a las personas? ¿Quiénes son los encargados de llevar el mensaje hoy? Nosotros. El Señor hoy usa la estrategia de nosotros, su iglesia. Su iglesia tiene la tarea de predicar y llevar el mensaje. Pablo tenía muchas formas, muchas estrategias diferentes, que las fue aplicando a lo largo del tiempo. Pero nosotros tenemos la tarea hoy de llevar el mensaje del Señor. Les dejo estas preguntas. Las voy a poner en el grupo de la iglesia. Una fotito le saqué a eso. Para que sinceramente las pensemos. Sinceramente las analicemos. Y sinceramente delante del Señor las respondamos. Es una tarea individual. No es una prueba que van a tener que traer una respuesta, no. Pero sí es importante que por lo menos nos hagamos las preguntas y busquemos una respuesta. Gracias. Señor, bendiga esta palabra.